Buenas con todos. El día de hoy vamos a narrar o explicar una clase con respecto a la distinción entre ética y moral, comprender un poco la historia de la ética y cómo es que los filósofos la han ido entendiendo a lo largo de la historia, y también a partir de ello hablar un poco sobre la distinción entre acción moral, persona moral, también comprender entre la diferencia entre la norma moral, norma jurídica y demás aspectos. Comencemos con la clase. Primero, ¿es lo mismo ética que moral? Si nos vamos a su significado etimológico, ética va a derivar de la palabra griego ethos, y ethos va a significar costumbre, hábito, tradición. Y ahora, moral viene del griego del latín mores, y mores significa también lo mismo, costumbre, hábito, tradición. O sea, entonces, etimológicamente no hay una distinción fija. Etimológicamente no hay una distinción que los separe, sino más bien los une, los cohesiona. Entonces podemos hablar que ética y moral es lo mismo. Etimológicamente sí, solo que uno está en griego y el otro está en latín. Ahora, incluso hay un filósofo griego llamado Aristóteles. Él tiene un libro, Ética a Nicómaco. Cuando Cicerón, un filósofo y orador romano, va a traducir este libro al latín, él agarra y al momento de traducirlo lo traduce, en vez del nombre Ética a Nicómaco, lo traduce como Moral a Nicómaco. De ahí ya podemos entender que no hay mucha distinción. Sin embargo, hoy en día sí hay una distinción. Hay una distinción clásica. En realidad hay muchas definiciones. Yo te voy a dar la definición clásica de hoy en día, como para que se pueda comprender dentro del ámbito del derecho, el ámbito jurídico, también para que se pueda comprender dentro del ámbito filosófico, dentro del ámbito de lo social, político y demás. La definición clásica es esto. La moral es el conjunto de normas, valores, principios, reglas en una sociedad determinada, en un tiempo determinado y en un contexto determinado. Por ejemplo, yo hoy día puedo hablar la moral peruana en el siglo XXI, en el contexto del año 2015 a 2022. Ya. ¿Cómo es la moral del peruano, por ejemplo? Ya pongamos un ejemplo típico. Es que el peruano moralmente siempre tiene la costumbre de llegar tarde. Incluso aquí, por ejemplo, en Perú, cuando el peruano tú lo citas a las 4 de la tarde, está llegando a las 5. Ya. La moral del peruano es así, llegar tarde. A ver, pero por ejemplo la moral japonesa, no, en Japón tú dices a una hora y a esa hora llegas. Entonces, la moral es el conjunto de valores, normas, principios o reglas en una sociedad determinada, en un tiempo determinado y en un contexto determinado. A ver, vamos ahora con la ética. La ética es la disciplina o rama de la filosofía que se va a encargar de estudiar a la moral y a problematizar a partir de ello. Recordemos de que los filósofos por lo general son sujetos muy problemáticos en el sentido intelectual, en el sentido teórico. Y a partir de ello, el filósofo va a reflexionar sobre las normas, sobre las reglas, sobre los principios establecidos en una determinada época, en un contexto determinado y en un tiempo determinado. Eso es la ética. Entonces la ética no es lo mismo que la moral en la definición clásica actual. Mientras que la moral es ese conjunto de normas, principios, valores, la ética es la problematización de ello. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a considerar como justo, injusto? ¿Qué es lo que yo voy a considerar como bueno, malo? ¿Qué es lo que yo voy a considerar como correcto, incorrecto? La ética es ello. Es la problematización de la moral. Por lo tanto, la ética, al ser una disciplina de la filosofía, una rama de la filosofía, va a estudiar a la moral. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? La moral. Ahora, ya tenemos en claro eso. La moral es estudiada por la ética. El objeto de estudio de la ética es la moral y el objeto estudiado es la moral, como les dije. Ahora, ¿la moral por quién va a ser estudiada? Por la ética. Si tenemos eso en claro, perfecto, podemos pasar al siguiente paso. Algo más, le voy a comentar un dato más. Por lo general, vamos a hacer esta analogía, miren. Dentro del campo de la salud está, por ejemplo, la anatomía. La anatomía tiene
objeto de estudio material, que por ejemplo es el cuerpo humano, y también un objeto de estudio formal, que ¿qué es lo que va a estudiar del cuerpo humano? Las estructuras, por ejemplo los huesos, los músculos, etc. Algo similar pasa con la ética. La ética tiene un objeto material de estudio. ¿Qué es ese objeto material? Las acciones humanas, los actos humanos, las conductas humanas. Y el análisis formal de la ética vendría a corresponder con si las acciones son buenas o malas, justas o injustas, correctas o incorrectas. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver esto. La diferencia entre norma moral y norma jurídica. ¿Qué es una norma moral y qué es una norma jurídica? Una norma moral, primero partamos de esto. Una norma moral no es lo mismo que una norma jurídica, y una norma jurídica, por ende, tampoco no es lo mismo que una norma moral. Va a haber varias distinciones. Pongamos algunas, las clásicas. Una norma moral está basada en la convicción, es decir, que yo voy a hacer esto porque me nace hacer esto. En cambio, en una norma jurídica tú estás coaccionado a hacer ello. Ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, en una norma moral podemos poner este ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, ayudar a los demás es bueno, ayudar a los demás es correcto. Veo que está pasando un mendigo y yo tengo unas cuantas monedas en el bolsillo, le puedo dar una o dos de esas monedas, lo estoy ayudando. Norma moral. Ahora, norma jurídica. Acá, por ejemplo, en el país que vivo, que es Perú, las elecciones para elegir al presidente son obligatorias. ¿Qué pasa si tú no vas a votar? Te multan. Es decir, tienes que pagar una cuota de dinero. Norma jurídica. ¿Por qué? Porque está establecida, está coaccionada, te obligan a votar. No es que yo elijo si quiero o no quiero, no, te obligan. Esa es una primera distinción. Otra distinción que podemos hacer es que la norma moral, su origen es la conciencia. Su origen es la conciencia individual. Y si yo la cumplo o no la cumplo, no voy a recibir ninguna sanción. Por ejemplo, como el caso en antes, si yo quiero ayudar a alguien o no quiero ayudar a alguien, no voy a recibir ninguna sanción, soy libre de elegir ello. En cambio, en la norma jurídica sí voy a recibir una sanción. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita tengo que comprar un medicamento? Porque estoy mal de salud, pero no agarro y no tengo el dinero suficiente para comprar el medicamento. Voy y lo robo. Y justo en la esquina, en el momento que estoy robando, hay un policía que agarra, me mete preso. Entonces, ¿qué podemos apreciar a partir de ello? Que si yo irrumpo una norma moral, no hay una sanción. La sanción es simplemente interna. Por ejemplo, yo no ayudé a un mendigo. Me siento mal. De repente la sanción. Pero aquí sí, con el ejemplo de robar. Con respecto a la norma jurídica, sí hay una sanción externa. Hay una sanción. Algo más. Hay 3 tipos de sanciones externas que se pueden dar dentro de la norma jurídica. La sanción civil, la sanción penal y la sanción administrativa. Creo que la sanción civil es muy sencilla, ¿no? Imaginemos que una persona, un varón, va y tiene relaciones con alguien y le embaraza. Tiene relaciones con una chica y le embaraza. Y él se dedica a trabajar en una empresa, este varón. Y de su sueldo sabemos de que le tiene que pagar una determinada cantidad en el momento en que la mujer dé a luz. ¿Por qué? Porque el hijo es de ambos. Y a partir de ello la mujer, si es que el hombre no quiere darle una parte correspondiente de su sueldo para que su hijo pueda vivir bien, la mujer puede denunciarla. A esa denuncia es denuncia civil por pensión de alimentos. Otro ejemplo podría ser con respecto a denuncia penal. Pongamos el mismo ejemplo en antes. ¿Sabes qué? Una persona no tiene para comprar medicamentos, va y los roba. O, por ejemplo, podría ser también el hecho de que una persona agarra, Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Imaginemos de que hay una pareja, la chica lo deja al chico, la chica agarra y se mete con otra persona, el chico molesto va y lo mata al otro chico con el que se ha metido la chica y por eso va preso. Denuncia penal. Esa es una sanción penal. Ahora, sanción administrativa. Imaginemos de que yo, por ejemplo, voy a abrir un puesto para vender libros, pero no cuento con una licencia. Vienen y me cierran el puesto por no contar con una licencia. Una sanción externa de carácter administrativo. Por eso les dije, dentro de la norma jurídica hay 3 tipos de sanciones: sanción civil, administrativa y penal. Ahora, dentro de la norma moral, la sanción es simplemente interna.
Yo me voy a sentir mal por no ayudar a un indigente, yo me voy a sentir mal, por ejemplo, mentí a mi mamá, mentí a mi papá, etcétera, etcétera. Otro aspecto más es que en el caso de la norma jurídica aparece con el Estado. Así es, el Estado es el causante, el responsable de que aparezca una norma jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado es el que va a establecer ello. Si lo cumples o no lo cumples, si lo cumples bien, si no lo cumples vas a recibir un castigo, una sanción. En cambio, la norma moral no. La norma moral no aparece con el Estado, es antes del Estado. Incluso se puede decir que la norma jurídica está basada en la norma moral. Está establecida a partir de ello. Por eso si te preguntan cuál de los dos es primero, antes de todo es la norma moral y después surge la norma jurídica. La norma jurídica existió antes de la aparición del Estado. Ejemplo, en la comunidad primitiva, cuando las personas por lo general querían, por ejemplo, ir a cazar un venado, ir a cazar una oveja, ir a cazar algún determinado animal para alimentarse. ¿Ellos en qué se basaban? Se basaban en la confiabilidad, se basaban en el respeto mutuo el uno al otro, se basaban en la justicia. ¿Sabes qué? Lo que consigamos de carne lo vamos a repartir por igual. O sea, había una norma moral, un acuerdo entre ellos. Es por eso que la norma moral es antes. Mientras esta está basada en valores morales, esta está basada prácticamente en la norma moral. Ahora, otro aspecto que también debemos recalcar ahí es que la norma moral no está justificada en ningún código. Es decir, como aparece antes que el Estado, no está escrita en ningún lado. En cambio, la norma jurídica sí está justificada, está escrita, codificada en un código. Acá en Perú podría ser código penal, civil, etc. La constitución política y demás. Ya, esa es la diferencia entre norma moral y norma jurídica. Hay muchas diferencias. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a diferenciar entre persona moral, persona inmoral, persona amoral, qué es la moralidad, y también vamos a diferenciar lo que es la acción moral. A ver, a partir de ello te he preparado algunas definiciones básicas para que puedas comprender. Primero, una persona moral va a caracterizarse por esto. Es una persona que tiene la capacidad de conciencia, de libertad y de responsabilidad moral. A una persona que para que pueda ser considerada moralmente tiene que tener estos tres aspectos: conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque una persona moral es aquella que tiene conciencia. ¿Conciencia de qué? De saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Esa es una persona con conciencia moral. Una persona con libertad moral, una persona que tiene la voluntad de poder elegir. Es decir, de que no solamente tiene una decisión, sino también tiene múltiples elecciones para poder elegir. Por ejemplo, yo hoy día, imaginemos de que yo hoy día tengo que ir a mi centro de estudios, tengo que ir a mi universidad. Pero también puedo no ir, me escapo de mi centro de estudio, ese profesor no enseña bien y me voy a la biblioteca. O sea, tengo la opción de elegir ir a mi universidad como no ir. Soy una persona moral, elijo, tengo la libertad, tengo las posibilidades alternas de múltiples decisiones. Pero así como soy libre de mis acciones, también soy responsable de mis acciones, es decir, de las consecuencias que traen estas. Por ejemplo, la consecuencia de que no haya ido a mi clase y me haya ido a la biblioteca, de que de repente el profesor dio un dato extra para el examen y pucha, eso viene en el parcial y uff. A partir de ello, una persona moral tiene que tener esas tres características: capacidad de conciencia, libertad y responsabilidad. Esa es una persona moral. Ahora, una persona inmoral. Una persona inmoral es que a pesar de tener capacidad, a pesar de tener la capacidad de conciencia, de libertad y de responsabilidad, a partir de tener todos esos tres aspectos, decide actuar de manera consciente, decide romper todas esas reglas. Por ejemplo, el hecho de que, ¿sabes qué? Sigamos con el mismo ejemplo. El hecho de que, ¿sabes qué? Yo agarre y hoy día sé que tengo que ir a mi centro de estudios, pero no voy. Me llega porque el profesor enseña mal. Estoy actuando de manera inmoral, soy una persona inmoral. Porque mi deber es haber ido a clases, pero no fui. Ahora, ¿qué es esto de una persona moral? Una persona moral, quiero que se quede muy en claro el concepto. Una persona amoral es una persona, el prefijo a significa sin. Una persona sin moral, es decir, que no tiene moral. Ejemplo, ¿qué personas no tienen moral o carecen de esta? Los orates
las personas loquitas, por así decirlo, que de repente tienen una patología mental innata, y por ejemplo, ¿sabes qué? Esta persona es loquita y está andando desnuda por la calle. Ya, los orates son personas amorales, porque no saben lo que hacen, no tienen conciencia de lo moral, no tienen libertad moral, no tienen responsabilidad moral también por ende. Una persona moral es aquella que carece de libertad, responsabilidad y conciencia moral. Otro ejemplo de persona amoral: los neonatos, es decir, los niños pequeños. Por ejemplo, tú le das a un niño de 2 años una pistola y el niño agarra y ¡pum!, de casualidad dispara y le dispara a su hermanito. ¿El niño realmente es consciente de lo que ha hecho? No. Pero está matando, sí, pero no es consciente de lo que ha hecho. Él solamente creyó que estaba jugando y ¡pum!, apretó el gatillo y listo. Es una persona amoral. Ejemplo de persona moral: los orates, es decir, los locos, y también los neonatos, es decir, los niños pequeños recién nacidos que todavía no han desarrollado una conciencia moral. ¿Qué es la moralidad? Ya, te lo explico. La moralidad, ¿te acuerdas que te dije que era la moral? La moral es el conjunto de normas, principios, valores en una sociedad determinada, en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Ya. La moralidad tiene que ver con la acción, con el actuar, pero el actuar de manera grupal y colectiva. O sea, en una sociedad determinada, personas actúan, es decir, cumplen una acción con respecto a esa moral que han internalizado, con esa moral que ya la han hecho suya, actúan de una determinada manera. Por ejemplo, con respecto a moralidad, los ciudadanos de Argentina, se levantan todos los días a las 6 de la mañana porque ellos consideran de que levantarse temprano es una acción moralmente correcta. Ya, como ya esa moral ya es internalizada en ellos, se levantan todos los días muy temprano, y es por ello que a partir de eso podríamos considerar a eso moralidad. La moralidad es el conjunto de actos o acciones de una sociedad determinada que ya ha internalizado una moral. Ahora, ¿qué es una acción moral? La acción moral es la realización de ello de manera individual. Por ejemplo, una acción moral que yo podría cometer: agarro y, por ejemplo, este plumón no es mío. Agarro y se lo devuelvo a la persona que me lo ha prestado. Estoy haciendo una acción moral. Es decir, una acción moral tiene que ver con el cumplimiento o el cumplimiento con respecto a las normas morales. ¿Hasta ahí quedó claro? Perfecto. Ahora vamos a ver un poco sobre los valores éticos fundamentales. Vamos a analizar un poco sobre los valores, algunos valores éticos fundamentales, no todos. Tenemos estos. He puesto algunos, los más clásicos, los necesarios, porque también hay otros más. Pude haber tomado otra decisión, pude haber sido contingente, pero he tomado la necesidad de hacer estos. A ver, profundicemos algunos cuantos. Pongamos estos como ejemplo. El primero, la igualdad. ¿En qué consiste el valor de la igualdad? El hecho de considerar a los demás semejantes a mí, independientemente de su condición social, económica, política, física, etc. En eso consiste la igualdad. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia en alguna medida está allegado al principio de la igualdad, porque la justicia es tratar a todos por igual. Ahora, hay tipos de justicia. Por ejemplo, hay la justicia distributiva y la justicia conmutativa. ¿Qué es este tipo de justicia que te estoy explicando? Préstame atención. La justicia es tratar a todos por igual. Hay dos tipos de justicia: justicia conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa tiene que ver más que todo con el intercambio igualitario. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del trueque, se me ocurre. Yo agarro y te digo a un amigo: toma, te doy mi plumón y tú me das tu lapicero, porque a mí me hace falta un lapicero y yo ya tengo 2 plumones, y él también ya le sobra un lapicero. Ya, conmutativo, es decir, un trato similar. Ahora, ¿qué es la justicia distributiva? Distributiva es la justicia que tiene que ver más que todo con las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, el hecho de que, ¿sabes qué?, yo reparta a cada uno los bienes que le corresponde de manera necesaria. Ejemplo: el Estado recibe impuestos. De estos impuestos que recibe el Estado tiene que, de repente, dar una ayuda económica a las personas pobres o a las personas ricas. A las personas pobres, ¿verdad? Eso es justicia distributiva, ayudar más que todo a quien lo necesita, es decir, ser en alguna medida equitativo. Por ejemplo, otro ejemplo para que se entienda de justicia distributiva. Una madre tiene 3 hijitos, uno de 3 años, uno de 8 años y uno de 20 años. 3 años, 8 años y 20 años. Al de 3 años le dice: quiero ayudar. Ya, como quieres ayudar, le dices: ¿sabes qué? Simplemente limpia esta mesa, limpia esta carpeta, y le da un trapito.
Al de 8 años agarra y le dice, ya, barre la casa. Y al de 20 años le dice, por ejemplo, agarra y ayúdame a trasladar los muebles que pesan de este cuarto al otro cuarto. Eso es justicia distributiva. Dar a cada uno con respecto a lo que le corresponde. La justicia distributiva, si te das cuenta, tiene que ver más que todo con la equidad. Y la justicia conmutativa tiene que ver más que todo con la igualdad. Pero bueno, sigamos. La solidaridad. ¿Solidaridad en qué consiste? Solidaridad consiste en ser amable con mi prójimo y para ello obtener en alguna medida también un bien en común, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de solidaridad para que se entienda. Imaginemos de que a la comunidad o al centro donde yo vivo, por ejemplo, al centro donde yo habito, por ejemplo, agarra y bastantes de 100 personas que vivimos en la comunidad, por ejemplo, 50 son albañiles y justo un puente se ha desplomado. Y a todos nos perjudica porque en esa pista no hay semáforos y siempre cruza la gente por el puente. Y si esas personas de esa comunidad, 50 son albañiles, pueden ser solidarios los unos con los otros y buscar un bien en común, apoyarse para un mejor bien en la comunidad y construir un puente o reparar el puente. Ese es ser solidario, poner en alguna medida, tener empatía y ayudarse entre todos para poder hacer un bien en común para la comunidad. Ahora, ¿qué es la libertad? La libertad se dice que es el derecho o la capacidad de elegir de manera voluntaria entre lo bueno y lo malo, o elegir también en alguna medida entre un acto contingente. Es decir, yo puedo elegir hoy en día, como les dije, ir a la biblioteca como no ir, puedo elegir hoy día cenar mi pollito a la brasa, pero también puedo elegir cenar ensalada de frutas. O sea, yo elijo libertad, capacidad voluntaria de poder elegir. Y algo más, en algunos textos o libros he encontrado esto. La libertad, en alguna medida, por ejemplo, algunas personas dirán, pero hay leyes que, por ejemplo, nos reprimen, hay leyes que, por ejemplo, siempre nos están, en alguna medida, no nos permiten hacer el uso correcto de nuestra libertad. Ya. A esas personas, por ejemplo, podríamos decir de que sí hay libertad, porque así como hay leyes que nos reprimen, hay leyes que nos favorecen. Por ejemplo, leyes que me reprimen, ¿sabes qué? No me dejan estudiar esto y lo otro, pero también en alguna medida, porque no tengo la condición económica suficiente, no puedo estudiar en un centro educativo, bla, bla, bla. Pero también soy libre. ¿Libre de qué? De aprovechar esas leyes, porque hay leyes también que benefician al pueblo. Por ejemplo, becas. Puedo obtener becas dentro del Ministerio de Educación. Hay becas. Puedo acceder a esas becas con un esfuerzo y puedo ser libre. Es decir, puedo usar las leyes a mi favor, pero también las leyes están en mi contra. Es decir, soy libre de usarlas. Esa es otra definición de libertad. Hasta ahí. Hemos visto los valores éticos fundamentales. Ahora, vamos a pasar a ver un poco de la historia de la ética y cómo los filósofos han entendido la ética. Ahora, algo más. Les voy a comentar algo más. Un dato último. ¿Se acuerdan la diferencia entre lo ético y lo moral? Lo moral son más que todo las normas que se dan en una sociedad determinada, en un tiempo determinado y en un contexto determinado. En cambio, la ética tiene que ver más que todo con la problematización de esas normas, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya. Una pregunta ética no es lo mismo que una pregunta moral. Por ejemplo, la pregunta moral podría ser esto, ¿no? Podría ser esto. Por ejemplo, yo veo una anciana que está cruzando la pista de manera lenta. Y yo le digo, señor, yo la ayudo, porque de repente la ancianita es un poquito lenta y yo estoy, por ejemplo, no sé, con mi carro, señor, yo la llevo, por ejemplo, hasta donde desea ir. Estoy con mi carro, señora, yo la llevo hasta su destino, hasta donde desea ir. Ya, esa es una acción moral. Que eso sea bueno o malo, ya, esa es una acción moral. Y ahí yo me pregunto, en alguna medida, ¿esta acción que hice es buena o es mala? Eso es más que todo un tanto llegado a la moral. Pero si yo me pregunto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la felicidad? Eso ya es más que todo ético. Si te das cuenta, la moral tiene preguntas un poquito más superficiales. En cambio, la ética tiene preguntas más profundas. Por eso la ética es una disciplina de la filosofía. La ética es muy importante. Ahora, a partir de ello, vamos a ver un poco la historia enmarcada de cómo los filósofos han ido reflexionando a lo largo de la historia diversos problemas éticos. Primero vamos a tener a lo que se le podría considerar el padre de la ética, que es Vamos a hacerlo en este orden. Primero, el de acá, Sócrates. Sócrates es un filósofo que nace en el siglo V, más o menos 6 a.C. Sócrates, por lo general, dentro de su ética, va a recalcar por dos aspectos. El primer aspecto es este. Se los comento. Sócrates creía de que muchas veces nosotros, cuando actuamos de manera incorrecta, de manera mal,
es porque en alguna medida no conocemos el bien. Es decir, de que actuamos muchas veces por ignorancia. Por ejemplo, una persona que agarre y robe un celular, no está robando, diría Sócrates, porque esa persona realmente quiere robar en sí mismo. Está robando porque de repente no conoce las consecuencias del todo, no conoce las consecuencias de que va a ir a la cárcel, no conoce las consecuencias de que realmente es una acción mal en sí misma, no conoce, y al no conocer ello es que comete ese acto de robar. Es decir, que la ética en Sócrates va a estar ligada al campo de lo intelectual, del conocimiento, de lo nociológico. Por eso que Sócrates decía, nosotros ignoramos que ignoramos. Y para Sócrates, la persona que en alguna medida es más correctamente, de manera ética, es aquella persona que en alguna medida conoce el bien, conoce el mal, conoce lo bueno, conoce lo justo. Esa persona va a ser más justa. La persona que conoce el bien va a actuar y va a tener acciones buenas, según Sócrates. La persona que conoce la justicia o que ha estudiado sobre la justicia va a actuar de manera más justa, según Sócrates. A esa postura se le conoce como el intelectualismo ético. ¿El intelectualismo ético en qué consiste? Conocer el bien para hacer el bien. Eso es Sócrates. Ahora, otro aspecto que también debemos recalcar con Sócrates, que creo que es importante, es que Sócrates decía, como les dije, está ligado su ética a su nociología. Sócrates decía de que una vida sin examinar no merece ser vivida. Es decir, de que yo por lo general, por ejemplo, Sócrates tenía frases muy interesantes, como por ejemplo esta también, conócete a ti mismo. Él decía que, por ejemplo, si yo me siento mal, si yo de repente tengo un problema, he actuado mal, he actuado de una determinada manera, ya, ese conflicto no voy a encontrar la respuesta en un psicólogo, no voy a reencontrar la respuesta en un amigo, no voy a encontrar la respuesta, por ejemplo, en el vecino o en mi pata que me cae bien. No, la respuesta la voy a encontrar en mí mismo. Es por eso que él decía, las mejores respuestas las encontramos nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Como que en alguna medida estaba sentando las bases de la introspección, Sócrates, ¿no? El hecho de mirar hacia adentro, mirar hacia ti. Eso es Sócrates. Eso se le conoce como el intelectualismo ético, como les dije. Por eso que Sócrates, al momento antes de morir, ¿no? Él agarra y dice, es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque sufrirla no te hace injusto, pero cometerla sí. Bueno, no voy a abordar más en Sócrates porque ya he hecho un video sobre él. Ahora pasemos al siguiente tema. El siguiente tema es la moral en Aristóteles. Aristóteles es un filósofo posterior a Sócrates. La moral en Aristóteles, ¿en qué se basa? Aristóteles decía esto muy interesante. El libro en el cual Aristóteles va a hablar sobre su ética va a ser el nombre llamado Ética a Nicómaco, así se llama el libro. Nicómaco es el padre de Aristóteles. El padre de Aristóteles, llamado Nicómaco, su hijo Aristóteles le dedica un libro a su padre. Su padre era médico, por cierto. El padre de Aristóteles era médico. A ver, ¿en qué se basa la postura de Aristóteles? En el libro se van a analizar varios aspectos. Comencemos por algo simple. Comencemos con respecto a la virtud para Aristóteles. La virtud para Aristóteles no es tanto la acción en sí, sino el conjunto de actos o hábitos. Una persona se hace virtuosa por sus hábitos, por el qué haces diario. Por ejemplo, para Aristóteles diría esto: tú no eres virtuoso si es que sabes que, imaginemos de que yo soy un estudiante de colegio, ¿ya? O imaginemos que soy un estudiante de colegio. Tú no te haces virtuoso porque cumples tus tareas, diría Aristóteles, sino tú te haces virtuoso porque en alguna medida todos los días te esfuerzas por cumplir tus tareas. Es decir, de que la virtud se encuentra más que todo en el hábito y no en la acción. No es lo que hago un día o 2 días, sino lo que hago de manera diaria o repetitiva. De modo que la excelencia en algo se logra a partir del hábito y no de la acción en sí. Ahora, a partir de ello podemos hacer algo muy interesante. Aristóteles también decía esto, de que hay 2 tipos de virtudes en las personas: las virtudes éticas y las virtudes ya no éticas. Las virtudes éticas son aquellas virtudes que cumplen las personas por lo general, las personas comunes. Por ejemplo, sabes que una virtud como, por ejemplo, debo respetar al otro, debo ser justo con el otro, ya. Pero las virtudes ya no éticas son las virtudes que cumple solamente el sabio, es decir, el filósofo. Son virtudes que tienen que ver más con el hecho de dedicarme una vida de reflexión, de meditación, de lectura. Es decir, las virtudes ya no éticas están relacionadas con el campo de la contemplación, con el campo de lo teórico, de lo teorético.
Eso prácticamente está planteando Aristóteles. Otro aspecto más que debemos recalcar en Aristóteles, que es muy esencial: la ética. En la ética Nicómaco plantea algo llamado muy interesante, la teoría del justo medio. ¿Qué es esto del justo medio? Para Aristóteles, por lo general, una persona tiene que vivir en la mesura, en el equilibrio. Una persona virtuosa alcanza lo que es el justo medio. Ejemplo: no vayas adelante. Por ejemplo, si vas a una guerra, no vayas adelante porque van los que primero mueren. Y si vas a una guerra, tampoco vayas atrás porque atrás van los cobardes. Sino anda en el medio. Porque el que anda adelante, en alguna medida, se cree el temerario, el que no le teme a nada. Y el que anda atrás es el cobarde, el que le tiene miedo a todo. Pasa una cucaracha, ¡ay!, le tiene miedo a todo. En cambio, el que anda en medio es el valiente, el que sabe cuándo retirarse y el que sabe en qué momento enfrentar. El justo medio. No tener temeridad, ni tampoco ser cobarde. Virtud por exceso, no, vicio por exceso, disculpe. El vicio es por exceso y el vicio por defecto. Aristóteles lo va a considerar cuando yo hago algo de manera excesiva como un vicio, y cuando lo hago algo de manera mínima, también un exceso. Otro ejemplo para que se entienda. Imaginemos que una persona tiene dinero. Un niño que está más o menos en segundo, un jovencito de primero o segundo año de secundaria. Tiene dinero. Agarra dinero, le da a sus papás. Va a su colegio, y sus compañeritos agarran y uno de ellos le dice, ¿me prestas dinero? No te presto. Y nunca presta nada, nunca presta ni sus colores, nunca presta ni absolutamente nada, ni su tajador, nada, ni dinero, nada. En cambio otro agarra y le pide, otro niñito agarra y le piden, préstame tus colores, sí, préstame dinero, sí, te doy todo. Por una parte tenemos a uno que es vicio por defecto, es decir, es tacaño, es duro, nunca presta nada, nunca ayuda a nada, nunca da nada. Y por otra parte tenemos al que suelta, al que da todo, el que despilfarra. Para Aristóteles, la acción correcta sería la del justo medio. No dar mucho, es decir, no despilfarrar, ni tampoco, en alguna medida, agarrar y ser tacaño, sino ser mesurado. Dar lo necesario, saber cuándo dar y saber cuándo no dar. Por eso que Aristóteles decía, ¿no? Una persona correcta es aquella persona que sabe en qué momento hacerlo, con quién hacerlo, para qué hacerlo y por qué hacerlo. Pero bueno, sigamos. Un ejemplo más para que no se vaya. La ética de Aristóteles del justo medio planteaba, por ejemplo, cuando te alimentes, come lo necesario para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si comes en exceso vas a engordar, vas a sufrir de obesidad. Y la obesidad es una enfermedad. Ya está diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pero tampoco comas poco. ¿Por qué? Porque puedes sufrir de anorexia. Es decir, te va a faltar nutrientes para tu cuerpo, te vas a sentir cansado, agotado. Incluso puedes sufrir otras enfermedades mucho peores y se va a debilitar su sistema inmune. Sino más bien come lo necesario para tu cuerpo. Por ejemplo, un deportista va a comer lo mismo que una persona que, como yo, por ejemplo, que se dedica todo el día prácticamente a estar sentado leyendo. No, porque un deportista es actividad física, necesita comer, alimentarse mejor que yo. Es decir, come lo necesario para tu cuerpo. El justo medio. Esto es algo muy interesante que, por ejemplo, lo va a tomar más adelante un alquimista. Hay un alquimista que se llamaba, que es el padre de la iatroquímica, también es el padre de la toxicología, que se llama Paracelso. Él tenía una frase muy interesante, él decía, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Es decir, de que un medicamento, por ejemplo, te puede beneficiar si es que lo tomas en las porciones necesarias y puede mejorar tu salud, pero también si lo tomas de manera excesiva puede perjudicarte y puede ser un veneno para tu cuerpo. Este médico y alquimista se llamó Paracelso. Bueno, se nota que tal vez leyó Aristóteles. Vamos con la siguiente postura. La siguiente postura que vamos a plantear es la postura hedónica, el hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Hedoné. La palabra hedoné deriva del griego placer. Aristóteles, hedonismo, el fundador del hedonismo es un filósofo dentro de lo que pertenece a un periodo conocido como el periodo helenístico romano llamado Epicuro de Samos. Epicuro de Samos es el fundador del hedonismo. Sin embargo, cuando sí se te viene la palabra placer, tú de frente lo relacionas con lo carnal. No, para Epicuro no. Para Epicuro va a ser una distinción de placeres. Él decía, hay placeres naturales y necesarios, placeres naturales y no necesarios, y hay placeres no naturales y no necesarios. Por ejemplo, para Epicuro, los placeres naturales y necesarios son el hecho de dormir, el hecho de que yo tenga para comer.
Por ejemplo, un placer natural y no necesario. Según Epicuro vendría a ser, por ejemplo, el sexo. ¿Es natural? Sí, pero no es necesario. Ahora ejemplo de placer no natural y no necesario. Epicuro decía que estos placeres, por ejemplo, no naturales y no necesarios, en alguna medida corrompen al ser humano. Por eso que no son no naturales y tampoco son no necesarios. Ejemplo de estos, la fama, el hecho de que yo tenga fama. El hecho de que, ¿sabes qué? Quiero hacer que todo el mundo me conozca. Otro ejemplo, el poder. El hecho de que yo tenga poder político. Es no natural y también no necesario. Y así hace una distinción de placeres. Esto es el hedoné. Para Epicuro, el mayor placer es el placer natural y necesario. Por ejemplo, el de dormir bien, descansar bien, el dedicarse a una vida intelectual, una vida basada en la contemplación. Y algo más, en la aponía. ¿Qué es la aponía? La aponía es la ausencia de dolor en el cuerpo. Es decir, para alcanzar una ausencia de dolor en el cuerpo debo dedicarme a una vida contemplativa, debo dedicarme a meditar, a comer lo necesario, a dormir bien, según Epicuro. Estos son los placeres intelectuales y los placeres máximos que van a ayudarme a tener una vida feliz. Así diría Epicuro. Ahora, vamos con la siguiente postura. La siguiente postura es el estoicismo. Los estoicos. El estoicismo deriva de la palabra estoa. Estoa significa pórtico. Estos filósofos, representantes del estoicismo, van a dar sus enseñanzas, sus prédicas, sus doctrinas en la puerta de la entrada a Grecia. El fundador de esta escuela es Zenón de Sitio. Va a haber otros representantes como por ejemplo Epícteto, Marco Aurelio, Séneca y demás, pero el mayor representante es Zenón de Sitio. ¿Qué es lo que decían? Facilito. Ellos decían de que para poder alcanzar una vida feliz y para vivir una vida éticamente correcta es mejor basarse en la resignación. Para alcanzar algo que ellos van a denominar la tranquilidad en el alma, que la palabra griega tranquilidad en el alma se puede traducir como ataraxia. Los estoicos van a hablar mucho de la ataraxia. Los epicúreos también, los hedonistas también, pero los estoicos precisamente van a hablar y difundir más la ataraxia. Para yo plantear y vivir una vida basada en la tranquilidad del alma, es decir, para alcanzar la ataraxia, una vida feliz, es necesario resignarme. Ejemplo para que se entienda esto. Imaginemos de que yo, por ejemplo, podríamos poner quiero postular un puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo es algo que yo he esperado por mucho tiempo. Me he esforzado incluso. Paso la entrevista, me esfuerzo bastante para postular este puesto de trabajo, voy formal, trato de responder todas las preguntas que me dicen, pero no alcanzo el puesto de trabajo. ¿Qué debo hacer a partir de ello? Según los estoicos dirían, el destino ha querido que las cosas se den así, resígnate. Porque si tú te vas a preocupar, te vas a molestar por no alcanzar el puesto de trabajo, eso va a perjudicar a tu salud mental. Eso en alguna medida te va a enfermar. Mejor simplemente déjalo así y habrá otras oportunidades más adelante. El destino ha querido que las cosas se den así. Así que por lo tanto, tranquilo, cálmate. Es decir, acepta las cosas, resígnate. A eso, por ejemplo, lo van a denominar el amor fatum, amor fati, amor al destino. Aceptar las cosas tal y como se dan de manera necesaria. A ver, eso es el estoicismo. Como le dije, su mayor representante es Zenón de Sitio, él es el fundador del estoicismo. A ver, podemos tocar otros aspectos. Por ejemplo, ahora vamos a tocar la ética de San Agustín. San Agustín de Hipona es un filósofo del periodo medieval. ¿Qué es lo que decía San Agustín? El periodo medieval es un periodo de la filosofía en el que va a estar muy marcado con respecto a la idea de Diosito. Es decir, de que tiene que haber un diosito arriba que guíe mis acciones morales. Ese diosito que va a estar arriba va a estar en alguna medida viendo cómo es que yo ejerzo mis acciones morales. Según San Agustín, Dios no crea el mal. Ese es el primer postulado. Según San Agustín de Hipona va a pertenecer a un periodo conocido como la patrística, los primeros padres de la Iglesia Católica. En ese tiempo la filosofía va a estar subordinada a la teología. Pero ¿qué es lo que va a decir con respecto a sus planteamientos éticos San Agustín? San Agustín decía de que Dios no crea el mal. El mal, en el fondo, no tiene esencia. El mal es simplemente la ausencia del bien. Así decía. El mal no tiene una cavidad, no tiene una esencia de por sí. El mal es la ausencia del bien. Dios, como es bueno, amoroso,
crea el bien simplemente. El mal es el alejarse de Dios. O sea, no podemos hablar de un mal en sí mismo, pero sí podemos hablar de un bien en sí mismo, según San Agustín. Es por eso que para San Agustín, algo interesante que nos dice es que Dios nos da el libre albedrío. Y a partir de ello nosotros podemos elegir entre lo bueno y tomar acciones que nos alejen de Dios, que eso vendría a representar el mal, o que nosotros conocemos como mal. Ese es San Agustín de Hipona. Ahora, vamos a ver otro planteamiento, que es el más conocido, el que creo que incluso se usa en el ámbito del derecho. Es el más, por así decirlo, el más difundido. Ojo, hay muchos planteamientos, ¿ah? Solamente voy a tocar el de Kant y el de Moore, que el de Kant es el más conocido que les comento, y el de Moore, ya para terminar. Hay un montón de planteamientos, ¿ah? Un montón de planteamientos. Podemos hablar, por ejemplo, de la moral provisional de Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero centrarme, ahora solamente vamos a tocar los planteamientos básicos. Hablemos un poco sobre Kant. Kant va a plantear esto. Quiero que presten mucha atención porque Kant es el filósofo que por lo general va a ser más difundido, más conocido, el que les podría venir en un examen, el que recomiendo que deben de saber para su vida diaria. Es el filósofo más problemático en el sentido de que se va, como su moral, su planteamiento ético de Kant va a alcanzar un gran apogeo. Todos los filósofos posteriores bastante van a querer tumbárselo, ese planteamiento ético, porque va a ser muy difundido. Ya, a ver, pongamos con la moral de Kant. Kant va a decir de que nuestra ética y nuestra moral tiene que estar basada en algo que él va a denominar la buena voluntad. Es decir, que el bien va a estar basado en la buena voluntad. Los actos buenos son aquellos que nacen por convicción dentro de mí mismo. Primer planteamiento. A esta moral que va a estar basada en la buena voluntad se le conoce como formalista. La moral formalista es aquella que va a estar basada en la buena voluntad. Y a partir de ello voy a hacer acciones buenas y acciones correctas. Aparte de ello, estas acciones que yo voy a hacer van a estar fundadas en mi deber. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que puse antes. Yo hoy día, ¿sabes qué? Decido ir a faltar a clases de la universidad porque el profesor enseña mal y me voy a la biblioteca. Mi deber como estudiante universitario debió haber sido a la clase. A pesar de que el profesor enseñe mal y a pesar de que me aburra su clase, debo estar ahí porque es mi deber. Ahora, Kant diría a esta moral de que está basada en mi deber. Kant la va a denominar moral deontológica. ¿Qué es una moral deontológica? Una moral basada en el deber. Es por eso que la moral kantiana, muy aparte de ser moral formalista por estar basada en la buena voluntad y que el bien está basada en la buena voluntad de nuestras acciones, también es una moral deontológica basada en el deber. Ahora vamos a otro aspecto, que es lo más importante. Muchas veces Kant dice que nuestra moral está condicionada por factores externos y a partir de ello podemos distinguir entre dos tipos de acciones morales. Una acción moral con una moral autónoma y otra acción con moral heterónoma. ¿Qué es esto? Una persona con una acción moral autónoma, así es aquella persona que actúa por convicción, por buena voluntad, por deber, porque su razón le ha guiado a que actúe de esa determinada manera. Ojito, la razón nos va a guiar a actuar de la determinada manera correcta. La razón nos va a guiar a cumplir con nuestro deber, según Kant. Ejemplo, yo agarro y veo una ancianita que es ciega, está con esos lentes que no puede ver, y yo le ayudo a cruzar la pista, porque me nace, porque mi razón me indica ello y por convicción me nace ayudar, y porque esa acción está basada en una buena voluntad, en mi voluntad me nace. La ayudo, cruzo la pista, esa es una moral autónoma. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo veo a la ancianita y veo de que, por ejemplo, mi profesor de ética, del curso de ética, me está mirando? Veo que me está mirando, voy a ayudar a la ancianita a cruzar la pista para que el profesor me ponga más puntos en el curso. Esa es una moral heterónoma. ¿Por qué? Porque en alguna medida está basada en condicionamientos exteriores. La voy a ayudar, ¿por qué? Para que mi profesor de ética que está cruzando la pista más allá me vea y me ponga buena nota en el parcial, en el final, o me dé más puntos en el curso. Una moral heterónoma es aquella que está basada en los condicionamientos externos. En cambio, una moral autónoma es aquella que está basada en la buena voluntad guiada por tu razón, la que te va a indicar qué es lo que debes hacer. Ahora, todo esto que les estoy comentando, Kant lo va a plantear en un libro que se llama Crítica de la razón práctica. Crítica de la razón práctica. Kant escribe las famosas 3 críticas. En la crítica de la razón pura va a analizar problemas nociológicos relacionados al ámbito del conocimiento. En la crítica de la razón práctica van a analizar problemas morales, todo lo relacionado al campo de la moral y de la ética. Y con respecto a un tercer libro que es la crítica del juicio, van a analizar todo con respecto a problemas estéticos, pero eso ya lo tocaremos en otro video. Sigamos. Lo más importante,
Kant va a denominar algo, va a plantear dos conceptos muy interesantes, las cuales los va a denominar imperativo hipotético e imperativo categórico. Si ya has entendido lo de moral autónoma y heterónoma, esto te va a ser muy fácil de entender. Si no, te recomiendo que repetirías el video y pongas tus propios ejemplos. Como le dije, una moral autónoma es aquella que está basada en la convicción, en la buena voluntad, en el deber y guiada por la razón. En cambio, una moral heterónoma es aquella que está basada en los condicionamientos externos. Hago esto porque me conviene, hago esto porque en alguna medida el profesor me va a poner buena nota, hago esto porque en alguna medida me va a ayudar a esto o a esto. O sea, una moral condicionada por factores externos. Ahora, ¿qué es esto de imperativo hipotético e imperativo categórico? El imperativo hipotético, según Kant, va a estar ligado a una moral heterónoma, es decir, va a estar ligado a condicionamientos externos. Por ejemplo, yo agarro, pues justo ahorita está pasando, se escucha el sonido de los bomberos que están pasando. Por ejemplo, yo agarro y por ejemplo veo de que a un chico le gusta una chica y ese chico se mete al cuerpo de bomberos porque ve de que a la chica le gusta que las personas sean solidarias. O sea, se mete al cuerpo de bomberos simplemente para ganarse la atención de la chica y para conquistarla. Pero no se mete al cuerpo de bomberos para poder ayudar a las personas y porque le nace ser solidario. Ya, esa es una moral heterónoma. Esa moral está basada en algo llamado imperativos hipotéticos. El imperativo hipotético es aquella moral heterónoma que está basada también en condicionamientos exteriores. Es decir, hace algo para obtener algo a cambio. No porque sea un fin en sí mismo eso que quiere obtener, sino no porque en alguna medida, disculpe, para que se entienda esto, hace algo porque quiere obtener en alguna medida la atención de la chica, quiere conquistar a la chica. A partir de ello, el imperativo hipotético está ligado con la moral heterónoma, que está basada en condicionamientos exteriores. Y el imperativo categórico, como tú muy bien creo que ya lo has entendido, va a estar ligado a la moral autónoma. El imperativo categórico es aquello que Kant va a denominar que está basado en una moral autónoma, que está basado en mi deber, que está basado en mi buena voluntad y va a estar guiado por mi razón. Por ejemplo, el hecho de que yo me meta, por ejemplo, o el chico que le gusta a la chica, agarre y se meta al cuerpo de bomberos porque le nace la acción, porque quiere ayudar a los demás, quiere hacer de que las personas que, por ejemplo, una casa se esté incendiando, quiere ayudar a las personas, porque quiere salvar vidas. Ya, eso es una moral autónoma basada en el imperativo categórico. Es decir, el imperativo categórico va a ir ligado a lo que es la moral en alguna medida autónoma y el imperativo hipotético va a ir ligado a lo que es una moral heterónoma. Ahora, algo más. Kant decía esto: trata a una persona con un fin en sí mismo y nunca como un medio. Ejemplo, para que se entienda esta frase. La persona tiene que tener en alguna medida un fin en sí mismo. Yo la debo tratar bien porque en alguna medida es mi deber tratarla bien a la persona. No, por ejemplo, imaginemos de que yo agarro y trato bien a esta persona porque quiero que esta persona me ayude en una tarea, en un tema que no entendí. O sea, la estoy usando como un medio para obtener un fin, que es que me ayude en la tarea. No, para Kant no, toda persona es fin en sí mismo. Nunca debes tratar a una persona como un medio. Eso es la ética, esa es la ética kantiana. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Eso es la ética kantiana. Ahora, para finalizar, vamos a ver la ética de Moore. George Edward Moore. George Edward Moore es un filósofo analítico. Los filósofos analíticos están muy apegados, muy allegados a con lo que es respecto al lenguaje. A ver, quiero que se entienda la ética de Moore. Moore va a plantear esto. Moore va a decir de que el concepto de hacer acciones correctas, de hacer el bien, de hacerlo éticamente correcto, todo eso son conceptos muy complejos. Por ejemplo, hay conceptos que son en alguna medida que pueden definir a los otros. Por ejemplo, yo puedo definir mesa. Mesa puedo decir que es un objeto, busco en el diccionario, objeto de 4 patas que sirve para apoyar cosas o que se puede utilizar para, en alguna medida, estudiar y demás, pero un objeto de 4 patas. Por ejemplo, busco el concepto de célula en el diccionario de biología, mínima unidad de todo ser vivo. Pero yo busco el concepto de bien. ¿Qué es el bien? Como que es muy complejo, no hay una definición. Es decir, de que hay conceptos que sirven para definir otros conceptos, pero en el fondo hay conceptos que nada los define. Es por eso que dice Moore de que en alguna medida lo ético, lo moral se intuye, tiene que intuirse. Yo actúo de una manera buena con mi prójimo
porque intuyo de que actuar de esa manera es correcto. Es por eso que lo ético, lo correcto, el bien, está ligado más que todo, según Moore, a conceptos simples. Por ejemplo, es como un concepto simple, tanto como comprender la palabra azul, el color azul o el color amarillo. Es un concepto simple, lo intuyo simplemente, lo capto por intuición directa. Y a partir de ello también se va a denominar algo llamado la falacia naturalista y demás. Hasta ahí hemos visto varios tipos de éticas. Hemos visto la ética de Sócrates, intelectualismo ético. Hemos visto la ética de Aristóteles, del justo medio. Algo más, la ética de Aristóteles, del justo medio, se le llama ética eudemonista. Eudemonista, ¿por qué? Porque Aristóteles va a decir de que el fin del hombre es la felicidad. Y toda esta ética del justo medio, más la ética de la virtud que les comenté, todo esto va a estar basado en algo llamado la felicidad. A todo ese conjunto se le conoce como ética eudaimonista. Hemos visto la ética de San Agustín. Hemos visto también la ética de Kant, la ética formalista, también llamada ética deontológica. Y hemos visto la ética de Moore, que es una ética intuicionista, porque se intuye. Bueno, eso sería todo. ¿Hasta ahí alguna duda? Déjamelo en los comentarios.